Hola, ¿qué tal, jóvenes? Este video es para el grupo de 401, cuarto semestre. Estamos en la clase de Historia de México 2. Y en este tema, muchachos, vamos a hablar de un personaje que marcó muchísimo tiempo en la historia de México. Estoy hablando del señor Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, la dictadura de Porfirio Díaz es un periodo de México que fue bastante extenso. Habrá diferentes tipos de opiniones en las cosas buenas que se hizo durante el porfiriato y las cosas malas. En algún momento beneficia mucho a México como país, pero también hace que nuestra sociedad cambie radicalmente. Por lo tanto, muchachos, les voy a pedir, como siempre, que en su libro de Historia de México 2 se vayan a el bloque número 3, que es el ascenso al porfiriato, o el porfiriato y la Revolución Mexicana, el cual vamos a ver temas, el tema principal, que es don Porfirio Díaz o el general Porfirio Díaz. Lo mismo que a los demás grupos, muchachos, si hago este tipo de videos con, con el libro, es precisamente porque no me quiero salir mucho de él, no quiero crear confusiones a lo mejor en lo que dicen unas páginas de internet o algunos autores con lo que nos menciona el libro, ¿de acuerdo? Entonces me estoy apegando mucho a lo que viene en el libro. Sí, probablemente les voy a dar algunos links o de referencias de algunos otros pues temas o autores para que ustedes los comparen. Aquí, muchachos, entonces vamos a empezar en lo que fue Porfirio Díaz. El porfiriato, muchos, o don Porfirio Díaz, se consideró un gobierno de dictadura. Una dictadura, muchachos, son aquellas que tienen tiempos indeterminados. Las elecciones que se realizan son de manera fraudulenta. Tiene mucho poder la persona que está dirigiendo el país. Prácticamente es algunas veces muy violento, y generalmente pues las poblaciones no tienen derechos, o prácticamente los beneficiados son pocas personas, los allegados a los que están en el poder. Al igual, muchachos, vamos a ver que la primera vez que fue electo el presidente Porfirio Díaz fue en 1877. Y después de esto es reelecto 7 veces desde 1884 hasta 1910. Solamente lo sustituyó en el poder en 1880 su amigo y compadre Manuel González. Sostuvo también, pues fue totalmente ilegal todo lo que se hace, debido a que pues la Constitución de 1857 permitía así la reelección indefinida, pero Porfirio Díaz todas las veces pues acomodaba o arreglaba las elecciones, ¿no? Podía poner soldados a que fueras a votar más de una o dos veces y por él, si no te mataban o te encarcelaban o torturaban o le hacían algo a tu familia. Entonces, pues quién no iba a votar por él, ¿no? Por Porfirio Díaz. Igual Porfirio Díaz, muchachos, durante 30 años que duró su dictadura, fue centralizado. ¿Qué quiere decir? Todo el poder él lo tenía y él decidía por todo México. Por lo tanto, también con un grupo de compañeros o de amigos, o los que les convenía estar con el presidente, pues obtenían ciertos beneficios, ¿no? Vamos a ver que por ahí menciona que solamente con algunos extranjeros, intelectuales, fieles militares, amigos y familiares eran los que le iba muy bien. Su gobierno es considerado como una dictadura de compadrazgo e influyentismo, debido a que sus amigos más allegados estaban dentro del gobierno o tenían algún tipo de servicio público, ¿no?
E igual podemos ver muchos que en lo político, pues sí, Porfirio Díaz controla toda una sociedad, controla a todo México con algo que él llamaba como pan o palo. Entonces, premiaba a la gente con un puesto y si lo desobedecías, pues ibas a prisión o te torturaban o te mataban, ¿no? Entonces, vamos a ver que su política aquí ya era algo violenta y también podemos ver que su dictadura, muchachos, había algo que se le llamaban los científicos. Es muy importante, los científicos eran personas que utilizaban un tipo de conocimiento o ideología llamada positivismo, que utilizaban la ciencia para resolver todo. Por lo tanto, el porfiriato fue positivista y sus allegados eran científicos. ¿Por qué? Porque utilizaban el método científico para resolver todos los problemas que podría haber, ¿no? Al igual, muchachos, vamos a ver que lo, prácticamente en México, muchachos, tuvimos 50 tipos de gobiernos diferentes en los primeros 30 años que tenía México. Igual, habíamos perdido guerras contra Estados Unidos, era una de ellas, deudas muy grandes y cosa probablemente que uno no cree es que el porfiriato sí dio en algún momento una estabilidad al país. Nos fue bien en algún momento, pero igual sus formas no eran correctas. La, Después de todo esto de las guerras que tuvimos, la inestabilidad, si recuerdan que asesinaron a un presidente para que otro lo tomara, había siempre combates entre liberales, conservadores. Bueno, aquí vamos a ver que ya no la hay, por lo menos no se nota debido a que Porfirio Díaz pues, prácticamente te decía, conmigo no te metas. Al igual vamos a ver que crece económicamente la economía de México a niveles nunca antes vistos, ¿no? Vamos también a recordar, muchachos, que como México siempre tuvo una guerra tras otra, económicamente nos había ido muy mal. Por lo tanto, Porfirio llega y mantiene una estabilidad y aumenta no la calidad tanto de vida, pero sí aumenta la economía de México a niveles, como les digo, nunca antes vistos. Pero sí hay cosas muy negativas. Podemos ver que en el gobierno de Porfirio Díaz nadie puede participar, levantar la voz, simplemente los amigos o los científicos de Porfirio Díaz, eh, vamos a ver que y los indígenas pierden sus tierras que en algún momento se les había regresado con Maximiliano de Habsburgo y por ahí de Porfirio de Benito Juárez. Bueno, aquí vemos a Porfirio Díaz que arrebata esas tierras para podérselas entregar a algunos extranjeros o a algunos compadres para pues prácticamente poner grandes haciendas que eran muy conocidas en aquellos tiempos, al igual que grandes industrias que se van a crear. La mayoría de la población, si no es que toda la población, vivían en extrema pobreza. El crecimiento económico fue gracias a la explotación de los mexicanos. Sí había esclavos nuevamente, no los llamaban esclavos como tal, sino trabajadores de las haciendas, pero debido a que vivían dentro de la hacienda, pues prácticamente se cobraban con el trabajo que hacía el indígena o la persona. Entonces, tú quieres trabajar conmigo, tú quieres tener un hogar, bueno, vas a trabajar por eso. Entonces prácticamente no ganaba nada la persona que estaba en las haciendas, el trabajador,
Y vamos a ver también, muchachos, que había algo que se llamaba John Kenneth, redacta un libro que se llama México Bárbaro, el cual destaca la brutalidad o cómo se vivía en las haciendas y en el porfiriato aquí en México. Al igual, podemos saber, muchachos, que en las haciendas se van a ver cosas horribles, desde que la gente trabaja en contra de su voluntad, desde pasar hambres, golpes, violencia, hasta mantener siempre vigilado a las personas con una arma apuntándoles, o en algún momento hasta levantarse de 3 4 de la mañana y seguir trabajando hasta 10 11 de la noche y levántate en 4 horas. Era brutal lo que se veía en las haciendas. Esto, lógico, no nos lo mostrábamos o no se mostraba al mundo como tal, hasta que este señor, Turner, lo hace ver en sus libros. Algunas veces el empleado, el indígena, moría y el hijo seguía trabajando. Eran niños, desde niños estaban ahí en las haciendas. Entonces, la calidad de vida o la esperanza de vida era muy, muy baja. No había gente mayor a 30, 40 años porque morían por las extensas horas de trabajo. Menciona por ahí en su libro, todos mueren muy pronto, los azotan y eso ayuda también. Mueren en el lapso de un mes a un año. No hay supervivientes en el Valle Nacional. No hay verdaderos supervivientes. Esto era pues, prácticamente lo que vivían, muchachos, los indígenas en las haciendas. Y gracias a ellos, no tienen nada de gracias, el país se miraba muy bien a ojos de los extranjeros o grandes empresarios, porque la mano de obra era prácticamente nula, no había derechos y pues todos querían hacer negocios con México debido a esto, a la mano de obra. Por ahí vamos a checar, muchachos, que había un lema el cual decía orden y progreso. Y el porfiriato se dedicó a pacificar y estabilizar el país por medio de una gran represión. Y una represión en general, muchachos. Vamos a ver algunas características económicas del porfiriato, muchachos. Por ahí vamos a ver que en el porfiriato, muchachos, la inversión extranjera aumenta un 3100%. Bastante bueno para el país. Pasó de 110 millones de pesos en 1880 a 3.410 millones en 1910. Entonces la cantidad que se levantó de dinero en México era muchísima. Hubo muchos países, como menciona el libro también, que vinieron e hicieron tratos aquí, entre ellos dice que fue Inglaterra, Estados Unidos y Francia, que eran 3 países muy fuertes, potencias económicas muy fuertes en el mundo, y si se dan cuenta, con 2 países de estos habíamos tenido conflictos, pero aquí ya vemos que nos hacemos amigos, nos hacemos socios, se podría decir, por conveniencia de las partes, ¿no? En Estados Unidos representa el 38% de la inversión extranjera en México, Inglaterra el 29% y el 27% por Francia. Los sectores de economía que dominaban los extranjeros fue la minería, el petróleo, la banca y los ferrocarriles. Aquí aparece los ferrocarriles, muchachos. Muy importante esto. Trataban de sacar el petróleo, la plata en la minería y los bancos a través del dinero, ¿no? Y transportes. El porfiriato, muchachos, se caracteriza también por traer nuevas tecnologías a México. El ferrocarril era uno de ellos. La minería también. Era algo nuevo, totalmente nuevo. Y por todo, muchachos, los extranjeros nunca pagaron impuestos aquí en México. No pagaron impuestos. La economía
nacional en las que invirtieron los extranjeros, muchos, fue el petróleo. Inglaterra, pues prácticamente invierte el 50%. Estados Unidos invirtió 40% de inversión total y Francia con el 10%. La industria textil. Vemos, muchachos, cómo los países también llegan a aprovecharse de esto. Por eso les mencionaba yo que México le fue muy bien económicamente entre los ojos del mundo como gobierno, pero como sociedad era muy débil. Prácticamente no habían derechos los mexicanos. Éramos otra vez esclavizados por un gobierno. Esto, muchachos, hace que hay cositas que no le va bien a México durante el porfiriato, debido a que la economía de México dependía prácticamente el 90% de la inversión extranjera. Eran extranjeros. Nuestra inversión era extranjera. México no tenía un trabajo fijo que fuera de México, pues, que hubiera creado él, sino eran inversionistas que venían y ponían su negocio y utilizaban la mano de obra de México, pero pues en algún momento se podían ir y ¿qué nos quedaba hacer a nosotros? Por ahí muchos también vamos a ver que se impuso la inversión extranjera, impuso como condiciones la esclavitud de los mexicanos y saqueos de los recursos nacionales sin pagar impuestos. Comenzamos también, muchachos, a ver que sí, como les mencionaba, el porfiriato trae nuevas tecnologías, los ferrocarriles, los tranvías, los puertos, el desagüe, alcantarillados, telégrafos, la minería, la industria textil, la agricultura de exportación, pero todo era gracias a la inversión extranjera. Entonces, también esto, muchos, no era en todo el país, era simplemente en unos cuantos ciudades, principalmente la Ciudad de México. Se construye pues en el porfiriato. eh, Vamos a ver que también la sociedad como tal, muchachos, cambia radicalmente. ¿Por qué cambia radicalmente, muchachos? Bueno, porque recordemos que la mayoría éramos indígenas, no conocíamos lo que era la clase alta, media y baja. Aquí vamos a ver que se aparecen las clases sociales más marcadas, debido a que sí hay una clase alta y algunos indígenas llegan a la clase media, algunos, no muchos, es algo que se debe declarar, pero sí la creación o el que aparezcan las clases sociales es importante. El porfiriato, muchachos, aquí aquí estamos, podemos encontrar eh, la pirámide social, que es más o menos lo que les explicaba de las clases sociales que había en México. Aquí las define como la alta burguesía, que era aquellos lugares o personas las cuales tenían demasiado dinero o el control de algunas empresas, ¿no? Vamos a ver que habían ciudades que estaban creciendo debido a esto, que era Guadalajara, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, etcétera, y que habían muchos terratenientes en los cuales usaban las haciendas, como les mencionaba. También, muchachos, estas personas pues vivían en casas muy grandes, ¿no? Las haciendas igual son gigantescas y pues tenían dinero, lo malgastaban, se daban gustos, se acumulan riquezas, se pueden ir de viaje a Europa, etcétera. Las pequeñas burguesías, muchachos, estaban formadas por las clases medias de las ciudades, eran profesionistas, como médicos, ingenieros, abogados o pequeños comerciantes. Los rancheros eran pequeños propietarios o rentistas que trabajaban la tierra con sus propias manos e intercambiaban sus productos o en el mercado. Y vamos a ver algo, muchachos, que también que aparece es el clero.
nuevamente la iglesia vuelve a tener un papel importante, vuelve a resurgir, se les da privilegios que habían perdido durante la guerra de reforma por ahí de Benito Juárez, y vuelven a tener ciertos privilegios. Y después vamos a encontrar muchachos que nos encontramos con los pobres, que sí estaban en las ciudades, pero estaban en vecindades o barrios, los cuales aparece, muy importante aquí, aparecen lo que son las vecindades o barrios, que eran lugares donde la gente pobre se asentaba junto con otras que conformaban su mismo estatus y vivían ahí mismo, todos juntos. Esta clase no tenía manera de satisfacer sus necesidades básicas, que es la salud, alimento, vestido, educación y vivienda. Después vamos a encontrar muchos que están los indígenas, los cuales eran los rechazados, no tenían suficiente dinero o no les pagaban algunas veces y socialmente también eran mal vistos. Habitaron en lugares inaccesibles y ellos conservaron sí sus tradiciones, pero prácticamente el gobierno y la población no la tomaban en cuenta. Hasta ahorita, muchachos, vemos cómo está cambiando o cómo cambió de una manera grandísima la sociedad. También, muchachos, hay una parte gente que la llamamos obrera. Los obreros, muchachos, eran quienes de manera directa pagaron el precio del desarrollo industrial. ¿Por qué? Porque eran ellos los que trabajaban continuamente en las haciendas o en las grandes industrias, y las cuales sacaron al país adelante a la mano de obra de ellos, a la vida, gracias a que les quitaron la vida a ellos. Entonces, había también otras personas como los campesinos, que era también su situación fue esclavitud, miseria, sin derechos humanos y sin posibilidades de salir de la situación. Estos dos sectores muchos son los que sacan al país, lamentablemente. Podemos ver, muchachos, en su libro, o van a ver ustedes las imágenes en las cuales podemos ver la clase alta, en la cual vemos de la mano izquierda, que es donde está Porfirio Díaz, y la élite de la sociedad abajo de ellos, y vemos del otro lado a lo que conocemos como los campesinos, como los obreros, los cuales eran los que llevaban la peor parte en este gobierno del porfiriato o en esta dictadura. Había, muchachos, mucha desigualdad, muchas tierras las cuales estaban vacías. Había en México para 1910, muchachos, que prácticamente acababa ya la dictadura. Había 15 millones de habitantes, muchachos. De ellos 11 millones eran campesinos y vivían con un salario de hambre. Ganaban entre 25 y 30 centavos, muchachos. Aquí, muchachos, no se les pagaba con efectivo a los campesinos. Aquí va a aparecer algo que conocemos como tiendas de raya. Las tiendas de raya, muchachos. Estas tiendas de rayas eran dentro de las mismas haciendas. Existía un lugar en el cual tú ibas y pedías a cambio, se les vendía prácticamente productos a los campesinos y de muy mala calidad, y para poder sobrevivir, pues esta gente se endeudaba en esas tiendas de raya dentro de las haciendas. Entonces prácticamente su trabajo lo vendían por alimentos o por tratar de conseguir productos de sus necesidades básicas, ¿no? Desde zapatos o guaraches hasta una prenda, una camisa, para poder trabajar. Entonces ibas y a la tienda de raya lo pedías, y lo que tenías que hacer era firmar. Como muchos, no pues toda la sociedad mexicana era analfabeta, no sabía leer ni escribir. La gente que se encargaba de esta tienda de raya les decía: pon tu marca ahí o pon tu raya ahí. Pues ponían una línea y esa era la firma de cada uno de ellos. De ahí la palabra o el nombre tiendas de raya.
muchas de las ocasiones se endeudaban tanto que no se podía pagar. Entonces, quien tomaba las deudas era tu hijo, tu nieto, quien seguía este pago de tu deuda, ¿no? Era también muy común, como les había comentado, que las personas que estaban en el servicio público tuvieran a sus parientes trabajando aquí. En este caso, podemos ver, ahí en su libro menciona, era muy común que el gobernador, jefe de policía o presidente municipal fuera pariente o amigo, o él mismo fuera el señor hacendado o el dueño de una fábrica o de la mina. Es precisamente por eso que los campesinos no podían reportar esto a nadie, ante ninguna autoridad. Tú ibas con la policía y pues la policía era amigo del hacendado, usted iba peor. Eh, Podemos ver que el país, muchachos, se industrializa, las tierras se despojan a la gente y comenzamos a tener muchos problemas en el porfiriato, muchachos. Voy a dejar esta parte aquí, muchachos, del porfiriato, debido a que es muy extensa estas clases de porfiriato. Vamos, dura 30 años en el gobierno, no podemos terminarla en una sola clase. Por lo cual, muchachos, voy a pedirles a todos ustedes que continúen la lectura para que en el próximo video que yo les estaré explicando, iré también leyendo como ahorita y explicando, ya tengan una noción de este tema. Mientras tanto, les voy a dejar una pequeña asignación ahí en Edmodo. Les pido, muchachos, que en hora clase, que van a ver este video, por favor me dejen su like en la página de YouTube y me pongan ahí presente para yo poderlos tomar en cuenta. Les pido, muchachos, por favor, que ante cualquier duda, aclaración, sugerencia, me la hagan saber, me mandan un mensaje en privado por Edmodo o por mi Messenger, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, muchas gracias. Esta fue su clase del día de hoy y nos vemos para la próxima clase.